En esta presentación vamos a explorar a la Unión Europea como un ejemplo destacado de integración. A lo largo de nuestro video vamos a analizar las fuentes originarias y derivadas, así como los tratados constitutivos que han dado forma desde sus inicios hasta la actualidad a la Unión Europea. Además, vamos a profundizar el estudio de las instituciones que la componen, resaltando la importancia de la Unión Europea no solo como un ente político y económico, sino como un ejemplo clave de cooperación y unidad entre naciones. Para empezar, es importante destacar que la integración europea es uno de los grandes fenómenos jurídicos de nuestra época y representa un ejemplo significativo de cómo varios países pueden unirse para alcanzar un destino en común. La Unión Europea está compuesta actualmente por 27 Estados miembros, los cuales han decidido ceder parte de su soberanía con el objetivo de lograr una mayor prosperidad y estabilidad para todos. La evolución de los tratados de la Unión Europea se ha basado en una serie de tratados constitutivos que han establecido sus fundamentos y estructuras. Por ejemplo, el Tratado de París de 1951 creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, un primer paso hacia la integración económica. Posteriormente, el Tratado de Roma de 1957 fundó la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ampliando así un alcance de cooperación. Y un hito importante fue el Tratado de Maastricht de 1992, donde se estableció formalmente la Unión Europea y se sentó las bases para la creación de la moneda única, el euro. Más reciente, el Tratado de Lisboa del 2007 reformó las estructuras de la Unión Europea para mejorar su funcionamiento y facilitar la toma de decisiones en un contexto de creciente complejidad. Un aspecto clave del éxito de la Unión Europea es su modelo de cooperación internacional. Este se basa en la fijación de precios comunes para evitar la competencia desleal entre los Estados miembros. Esto, pues, contrasta con la situación en América Latina, donde la falta de cooperación a menudo resulta una devaluación de productos afectando negativamente a las economías locales y la Unión Europea, en cambio, demuestra que la cooperación y la armonización de las políticas pueden fomentar un mercado más justo y más estable. Ahora, pasando a las instituciones principales de la Unión Europea, es crucial entender cómo funciona y cómo están estructuradas, ya que estas son las encargadas de aplicar y hacer cumplir las decisiones tomadas por la Unión. Primero tenemos al Parlamento Europeo, que este representa a los ciudadanos de la Unión Europea. Su sede principal está en Estrasburgo y también se reúne en Bruselas y Luxemburgo. Los miembros del Parlamento son elegidos directamente por los ciudadanos europeos, lo que lo convierte en un ejemplo de democracia representativa a un nivel supranacional. Por otro lado, la Comisión Europea tiene su sede en Bruselas y está formada por comisarios de cada Estado miembro. Su función principal es la de ejecutar políticas de la Unión Europea y proponer nuevas legislaciones. A diferencia del Parlamento, los comisarios no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino que estos son nombrados por los gobiernos nacionales, lo que aporta un enfoque más tecnocrático a la gestión de la Unión. El Consejo de la Unión Europea también es otra de las instituciones importantes. Está ubicado en Bruselas, representa a los gobiernos de Estados miembros. Este órgano, junto con el Parlamento, es el responsable de la toma de decisiones legislativas y presupuestarias. A un nivel político, el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estados o de gobierno de los países miembros, define las orientaciones y las prioridades generales de la Unión Europea, guiando así a una elección futura. Finalmente, tenemos el Tribunal. Este también se encuentra ubicado en Luxemburgo, se encarga de interpretar el derecho de la Unión Europea para garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros. El tribunal también resuelve disputas legales entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea, asegurando que la legislación sea aplicada correctamente en todo el territorio de la Unión. Es importante mencionar que la Unión Europea es una entidad sui generis. No es un Estado ni una federación de Estados, pero tampoco se limita a ser una organización internacional. Es una combinación única de una confederación de Estados y de una organización supranacional, donde los Estados miembros comparten sus soberanías
y ciertas áreas para alcanzar objetivos en comunes. En cuanto a las fuentes del derecho comunitario, estas se dividen en dos grandes categorías. Tenemos el derecho primario, que está compuesto por los tratados constitutivos, como los habíamos mencionado, el de París, Roma, Lisboa, que forman la base legal de la Unión. Y por otro lado, el derecho derivado. Este incluye reglamentos, que son normas de aplicación directa en todos los Estados miembros. También las directivas que obligan a los estados a alcanzar ciertos resultados y las decisiones que son vinculantes para aquellos quienes dirigen, ya sean estados o individuos. La Unión Europea ha demostrado ser un éxito rotundo, atrayendo incluso a países que desean unirse a ella actualmente. Tiene 500 millones de habitantes y es en su primer mercado mundial. Su legislación tiene un gran impacto, representando el 70% de las normas vigentes en los Estados miembros. Entre los países candidatos se encuentra Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. En particular, el ingreso de Turquía ha sido un proceso complicado debido a varias razones, como las preocupaciones sobre derechos humanos, libertad de prensa y la necesidad de reformas democráticas, así como la no resolución del conflicto de Chipre. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del Tratado de Lisboa o Tratado de Reforma, también llamado Tratado Parche, que fue firmado en el 2007 pero entró en vigor ya en el 2009, a finales del 2009. Este constituyó un hito fundamental dentro de lo que es la historia de la Unión Europea. Supuso una profunda reforma de tratados constitutivos a los ya existentes. Uno de sus objetivos era simplificar, unificar, eliminar duplicidades, mejorar el marco institucional, mejorar la estructura institucional, hacer la Unión Europea mucho más eficiente, mucho más coherente, dándole al Parlamento un poder legislativo que junto con el Consejo se encarguen de todas las decisiones de lo que era en un amplio abanico de políticas. Esa figura adquirió un papel mucho más político en lo que es las relaciones de la Unión Europea, en las relaciones internacionales, lo representaba, se convirtió además en un documento altamente jurídicamente vinculante, garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Se estableció también una política exterior y seguridad común mucho más eficiente, mucho más coherente. El Tratado de Lisboa, por lo tanto, fue el resultado de una amplia negociación, amplia reflexión en la elaboración de lo que se trataba el proyecto de la Constitución Europea, que en un inicio fracasó y lo rechazaron y dio paso a este Tratado de Lisboa, que vamos a analizar y contiene una serie de novedades, como por ejemplo, tiene la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es única y definida. La Constitución y los símbolos aborda lo que es el himno nacional, la bandera con las estrellas y el lema unidas en la diversidad. Se fortalecen y se mantienen los valores fundamentales, los derechos humanos, la democracia, la no discriminación. La iniciativa popular se refiere a que 1 millón de ciudadanos pueden solicitar a la Comisión una medida legislativa para que sea adquirida y para que la democracia sea participativa. Las competencias dejan de ser un objetivo principal dentro de lo que es la política europea. La Carta de los Derechos Fundamentales, aunque no está dentro del Tratado de Lisboa, es vinculante, a excepción del Reino Unido y Polonia, que tienen una serie de restricciones. El Tribunal Europeo se adhiere a la Convención Europea de Derechos Humanos para poder tener participación en este tribunal. La codecisión, el proceso de codecisión entre el Parlamento y el Consejo aborda el 95% de las decisiones, excluyendo la política exterior y la seguridad común. La cooperación reforzada se establece automáticamente un mecanismo de cooperación policial y judicial en materia penal. El veto se elimina para 40 áreas, y incluyendo el asilo, la inmigración y lo que era la cooperación policial y judicial, decidiéndose a partir de ese momento en mayoría cualificada. El sistema de votación se convierte en doble mayoría, el 55% para países y el 65% para la población a partir del 2014, en noviembre. La presidencia de la Unión Europea se creó un presidente estable elegido por 2 años y medio, renovable solo una vez, comenzando después de la presidencia del 2008, la presidencia francesa. La política exterior
Cuentan con un alto representante para lo que es asuntos de política exterior y asuntos internacionales. Además, esta persona también es el vicepresidente de la comisión, quien va a coordinar esa acción común. Él es Joseph Borrell. El Consejo, los Estados miembros tendrán un peso proporcional a la de la población un peso proporcional a la de la población del Consejo. La Comisión Europea, en cambio, se reduce el tamaño a 2/3 del número de Estados miembros a partir del 2014, también manteniendo ese monopolio de iniciativa legislativa, es decir, si son 27 Estados miembros, reducido a 2/3 sería más o menos 18. El Parlamento Europeo aumenta su poder de codecisión y colegislación y se va a elegir también al presidente de la Comisión. Cabe recalcar que la salida de la Unión Europea establece que hay una alta probabilidad de que los Estados miembros salgan o abandonen a lo que era la Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea, tenemos la Comisión Europea, que es la que propone las leyes, asegura su cumplimiento y además tenía solo un miembro por país, pero se reduce a 2/3 el número de los Estados miembros desde el 2014. En el Parlamento Europeo también tenemos que representa a la ciudadanía, a los ciudadanos de la Unión Europea, y su poder también ha aumentado, especialmente en la codecisión de las leyes y la elección del presidente de la Comisión. El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los Estados miembros. Estas decisiones se van a tomar también en función del peso de la población y de los Estados miembros del país. Y el Consejo Europeo es, en cambio, el que reúne a todos los líderes de la Unión Europea para poder definir la dirección política en general, para definir las prioridades de la Unión Europea. Además, se crea un presidente estable por un mandato de 2 años y medio. El actual es Charles Michel, que fue elegido en el 2019, pero fue renovado hasta noviembre del 2024. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura que las leyes de la Unión Europea se interpreten y se apliquen correctamente. El Banco Central Europeo es el que gestiona el euro, define lo que era la política económica y monetaria de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas revisa toda la gestión financiera de la Unión Europea. Ahora, ¿cómo era la evolución de la Unión Europea hasta el Tratado de Lisboa? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora tenemos aquí todo lo que fue la evolución hasta el Tratado de Lisboa. Tenemos como tratados iniciales al Tratado de París en 1951 y al Tratado de Roma en 1957, que fueron los que establecieron la Comunidad Europea del Carbón y Acero, Euratom, y la Comunidad Económica Europea. Estas dos organizaciones fueron el punto clave para lo que era la integración de la historia de la Unión Europea. También tenemos el Acta Única Europea en 1986, que fue la primera gran revisión y además fue la que estableció el mercado único. El Tratado de Maastricht en 1992, que creó la Unión Europea e introdujo la ciudadanía europea y además sentó las bases para lo que fue la creación del euro, que en un inicio fue en el 99, pero ya oficialmente se lo creó en el 2002. El Tratado de Ámsterdam en 1997 y el Tratado de Niza en el 2001 fueron los que reformaron las instituciones de la ampliación de la Unión Europea. Y el Tratado de Lisboa, que es el que estamos tratando el día de hoy, que fue en el 2007, fue el que modernizó, el que simplificó toda la estructura de la Unión Europea, mejorando la eficiencia y la transparencia, introdujo el sistema de doble mayoría y además reforzó el papel del Parlamento Europeo. Tenemos el triángulo de las decisiones, que fue representado por esta figura geométrica. En el primer vértice tenemos a la Comisión Europea, que es la que propone las leyes y las políticas, asegura que estas leyes se apliquen de manera correcta. El Parlamento Europeo, en el siguiente vértice, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea, son los que debaten, enmiendan y votan estas leyes y trabajan en conjunto con el Consejo, que lo tenemos aquí en el siguiente vértice, para que puedan aprobar esas leyes. El Consejo de la Unión Europea es el que representa a los gobiernos de la Unión Europea, de los Estados miembros, colabora con el Parlamento para poder elegir al presidente de la Comisión, además coordina políticas y la toma de las decisiones más importantes. Ahora también tenemos el procedimiento de la toma de decisiones. En el procedimiento de la toma de decisiones tenemos la propuesta que es dada por la Comisión Europea, que es la que presenta las propuestas de ley. Dentro de la primera lectura, que es el siguiente paso, el Parlamento Europeo revisa esta propuesta, sugiere cambios y vota. Luego el Consejo revisa estos cambios, pero si no le parece que están bien,
le devuelve de nuevo al Parlamento para que haga las modificaciones pertinentes y puedan volver a votar. Dentro de la segunda lectura, el Consejo revisa estos cambios y decide. Si no llegan, si no se ponen de acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, entran a una etapa de conciliación, que es el cuarto punto, el cuarto paso, para poder encontrar una solución a esta disyuntiva. Cuando ya llegan a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, este acuerdo se envía al Parlamento al Parlamento y al Consejo para la aprobación final. Si ya lo aprueban entre los dos, esta propuesta se convierte en ley. Estos pasos, ¿qué nos aseguran? Estos pasos nos aseguran que las decisiones se puedan tomar de manera más democrática, con la participación de varias instituciones o de todas las instituciones, representando tanto a los ciudadanos de la Unión Europea como a los gobiernos de la Unión Europea. Muchísimas gracias. A continuación vamos a seguir ampliando muchísimo más este tema. A continuación le voy a hablar de otros entes dentro de la Unión Europea que no dejan de ser importantes. Tenemos el Banco Europeo de Inversiones, o como su sigla los dice, BEI, creado por el Tratado de Roma en 1957, actúa autónomamente sin fines de lucro. Financia proyectos en regiones subdesarrolladas para aumentar la competitividad empresarial a través de empréstitos en mercados de capitales. Promueve la integración europea, desarrollo equilibrado, cohesión económica y social y desarrollo basado en conocimiento e innovación. Este tiene como funciones participar en comisiones parlamentarias, financia países en desarrollo y candidatos a adhesión, y coopera con otras instituciones de la Unión Europea. El Comité Económico y Social Europeo, CESE, es un órgano de consulta tanto como para el Consejo como para la Comisión y el Parlamento Europeo, ya que en el comité están representados los grupos sociales y económicos de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Defensor del Pueblo Europeo. Creado por el Tratado de Maastricht, actúa independiente, nombrado por el Parlamento Europeo por un periodo de 5 años de libre remoción. Sus funciones: atender quejas de mala administración por instituciones u órganos de la UE. Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional de cooperación intergubernamental, creada mediante un tratado internacional con fecha 5 de mayo de 1949. Entrando en vigor el 3 de agosto del mismo año. Muchas gracias.